pastor está de viaje. Ah, yo dije lo mismo. Pero yo sé que Dios le va a hablar. Y si Dios no les habla, les va a hablar. Titulé esta enseñanza Fe para esperar. Qué hermosa foto. Fe para esperar. Esta prédica nació inspirada en una película. Cuenta la historia de un padre viudo, el cual pierde a su hijo. El único hijo que tenía, se lo secuestran. Imaginen la desesperación de ese padre que habían asesinado a su esposa, que lo único que tenía era su hijo y lo secuestran, se lo llevan. Imaginen la desesperación de ese papá, ver cómo lo único que tenía se lo llevan. Entonces, en esa desesperación, él emprende un viaje, tratando de seguir el mismo camino que por última vez había visto a su hijo. Trata de seguir ese mismo camino, dejando todo de lado, todo miedo, todo temor, toda incertidumbre, y se aventura a buscar a su único hijo. Ahí ya empezó a aplicar la fe, de creer que lo iba a encontrar. En el camino se encuentra con una persona que no era conocida, pero que había visto dónde los secuestradores se habían llevado a su hijo. Esta persona había presenciado cómo el vehículo que se lo llevaba, y le dice: yo vi este vehículo, vení, vamos a seguirlo. Entonces emprende el viaje de rescate con una persona desconocida. La característica de este padre, al cual le robaron su único hijo, es que era una persona totalmente sin fe, que no creía en lo imposible. Y a lo largo de la película, esta persona que lo acompañaba alimentaba su búsqueda, creyendo que iba a ser posible encontrar a su hijo. Toda la película se trata de un padre haciendo de todo para llegar a su hijo, pero con un pensamiento de derrota. De todas formas iba hacia adelante. Y quien lo acompañaba, totalmente lo contrario, estaba llena de fe. Y la fe es contagiosa. La fe es contagiosa. Si yo me rodeo con personas de fe, la fe se me va a pegar. Así como la estupidez se pega. La fe también se pega en las personas. Esta persona creía que podían llegar y lo empujaba a ir hacia adelante. Y es la persona que lo llevó y encontraron a su hijo. ¿Saben qué película es? Buscando a Nemo. Imaginen que yo con Amadeo veo Buscando a Nemo 3 veces por día seguro. Pero ¿cómo Dios puede hablar a través de una película? ¿Todos vieron Buscando a Nemo? ¿Vieron la actitud que tenía el padre de Nemo? ¿Y vieron la actitud que tenía Doris? Doris tenía una virtud, que es que al olvidarse de las cosas, no recordaba sus límites. Al olvidarse de lo que había pasado hace 5 minutos, ella no pensaba que no podía hablar cetáceo. Ella pensaba que podía hacer todo. Y si ustedes prestan atención a la película, el padre encuentra a su hijo por Doris. Pero vamos a la enseñanza. En un momento de la película,
Merlín le dice, tú eres de esos peces que son de estorbo o que causan contratiempos. ¿Saben lo que es un contratiempo? Un contratiempo es un accidente o suceso inoportuno que obstaculiza o impide el curso normal de algo. Ahora, iglesia, vamos al primer punto. ¿Cuáles son tus contratiempos? ¿Cuáles son aquellas cosas que suceden de imprevisto y que no las tenías en cuenta y que pensás que te están alejando de Dios? Que pensás que te están alejando del lugar hacia donde Él te quiere llevar. Identifiquen sus contratiempos. ¿Qué sentís en tu vida que fue un contratiempo que impidió que Dios cumpla lo que te prometió? Dios inquietó tu corazón para que prediques su palabra, para que dispongas de tu casa, para que abras un arca, para que te prepares, para que leas. Y dijiste, jueves 7 de la tarde, abro mi arca, invito a 3 personas. Abriste tu arca y a la semana en vez de 3 te quedó -1. Se fueron 4. Dios inquietó tu corazón para que emprendas un nuevo desafío, Vero, Ana, un desafío económico, un nuevo negocio. Dios inquietó tu corazón a, como decía Mile recién, emprender porque no llegabas a fin de mes. Y emprendiste y la plata antes te alcanzaba hasta el 28 y ahora que emprendiste te alcanza hasta el 15. Y el negocio no va y va mal. Contratiempo. Un suceso que yo pensé que no iba a pasar y pasó. Dios te prometió una familia convertida, una familia entregada a Dios. Dios te prometió y vos viste toda tu familia acá en la iglesia. Y llegaste vos primero y cuando volvés a tu casa, de los 5 no te hablan 6. De todos se pelean con todos. Contratiempos. Es algo que yo no pensé que iba a pasar, que pasa. Identifiquen, iglesia, cuáles ustedes consideran que son sus contratiempos. Esos sucesos que no esperaron, pero que están pasando. Nadie espera una enfermedad, nadie espera un despido, nadie espera un divorcio. Nadie espera nada malo. A no ser que uno sea muy masoquista y espera algo malo, pero yo creo que como hijos de Dios nadie espera nada malo en su vida. Sin embargo, las cosas malas suelen pasar, ¿o no? Las cosas que lastiman el corazón, que lastiman la vida de uno suelen pasar. Hijos, probablemente ustedes no esperaban el divorcio de sus papás. Probablemente ustedes no estaban esperando que papá se vaya o que mamá se vaya. O de repente te encontrás en tu vida directamente sin papá y sin mamá porque no los tuviste y no sabés lo que es tenerlo. Y cuando fuiste a la escuela, cuando fuiste a la universidad, cuando te juntaste con tus amigos, viste que todos tenían un papá y una mamá y quizás vos no los tuviste. Contratiempos, cosas que pasaron y que quizás no las esperabas. Pero déjenme decirles algo. ¿Están dispuestos a recibirlo? Pongan la mano en su corazón y repitan conmigo: Señor, yo sé que tú eres el dueño del tiempo. Dios,
es el dueño del tiempo. Miren, Dios es el Señor de lo que yo considero un contratiempo. De lo que yo estoy considerando que un suceso o algo que no tenía que pasar, Dios es Señor de eso. ¿Para qué? Para que tengamos fe para esperar. Dios es el dueño de aquello que yo considero que no debía suceder cuando yo tomé una decisión, cuando yo emprendí, cuando yo abrí mi arca. Pero Dios es el dueño de lo que yo considero contratiempos. Leamos lo que dice Santiago 1, del 2 al 3. Dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba la fe, y eso los hará ¿más qué? Más pacientes. ¿Por qué Dios es el dueño de los contratiempos? De lo que nosotros consideramos contratiempos. Porque ese contratiempo es el que a mí me hace ser paciente. Aquello que yo no esperé que suceda, desarrolla en mí un nivel de fe y de paciencia. Es una forma de ver la vida. ¿Por qué? Si yo entiendo que probablemente Dios como papá no quiere que sus hijos sufran. Dios no envía una enfermedad. Dios no envía ningún cáncer. Dios no envía ningún despido. Dios no hace nada malo con sus hijos. Pero Dios permite que de las situaciones adversas Él pueda desarrollar algo tan importante en nosotros como es la fe y la paciencia. Dios se vale de lo malo para hacer algo bueno en nosotros. Dios se vale de una adversidad para desarrollar en nosotros ese músculo de la fe y de la paciencia. Cada vez que avanzaban, Merlín y Doris parecían más lejos de encontrarse con Nemo. En una terminan con tiburones, después terminan comidos por una ballena, después con un pelícano. Todo lo que ellos consideraban contratiempos permitió cada vez más y más acercarse a P. Sherman, calle Wallaby, 42, Sydney. La veo todo el día. Por favor, mírenla, para los que no la vieron. Esos contratiempos en un punto permitían desarrollar la fe de su padre, de Merlín. Él se sentía cada vez más lejos, pero su compañera sabía que cada vez estaban más cerca. Y al mismo tiempo permitió desarrollar la fe de su hijo, Nemo. Nemo era un pez que tenía una aleta más chica que la otra, y su padre le había dicho que no podía lograr determinadas cosas. Nemo, estando secuestrado, aprendió a nadar y a superarse a pesar de lo que le había dicho su padre. Fíjense cómo a través de los contratiempos Dios se vale de cada adversidad para sacar algo bueno en nosotros. Es una simple película, pero pónganle ustedes la situación adversa. Pónganle ustedes, pónganse en los zapatos y digan, bueno, ¿cuál es mi contratiempo que estoy viviendo en este día, en esta temporada? ¿Qué es lo que está generando en mí? ¿Qué es lo que está sacando en mí? Iglesia, cuando la vida te presenta contratiempos, sucesos que no esperabas que suceda, preguntémonos, ¿será que mi fe
necesita ser ejercitada? ¿Será que mi fe necesita ser trabajada para que yo sea paciente? ¿Será que necesito saber esperar? Jóvenes de 18, 17, 16, 15, 14, cada vez más jóvenes se ponen de novios. ¿Será que necesitan trabajar la fe para saber esperar? Proverbio 16:4 dice: todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito. Incluso el hombre perverso fue hecho para el día de castigo. Es importante poder recordar esto. Cuando yo me acuerdo que todo lo que hace Dios tiene un propósito, entonces lo que yo considero un contratiempo en mi vida, le voy a encontrar un propósito. Señor, yo no quiero pasar por esta situación. Señor, yo no quiero enfrentar esta separación. Señor, yo no quiero enfrentar este despido. Señor, yo no quiero enfrentar esta situación económica. Señor, yo no quiero enfrentar el sentirme que fracasé porque de los 3 que invité al arca se fueron 4. Pero todo lo que vos haces tiene un propósito. Si te pones mal porque del arca se fueron 4, ¿cómo vas a hacer cuando tengas que manejar 40? Todo tiene un propósito. Yo pienso que hoy Dios quiere sembrar una semilla de fe en cada uno de los corazones, pero hay algo que como iglesia tenemos que soltar. A veces nos aferramos a las situaciones que nos pasan, a las situaciones que nos sobrevienen de repente y pensamos que ya no tenemos fe para enfrentarlas. Pensamos que ya no nos quedan fuerzas para sobreponernos sobre ellas. Pero déjenme decirles algo. Aunque la fe que tenías hayas sentido que quedó en una temporada anterior en tu vida y que hoy no sabes cómo seguir producto de los contratiempos que te sucedieron, Dios utiliza esos contratiempos para que tu fe vuelva a crecer. Probablemente todos acá hayamos pasado por algo y lo hayamos superado en fe. Y hoy probablemente podamos estar viviendo una situación similar o quizás incluso peor y sentir que no tenemos fe para enfrentar eso que nos está pasando. Pero déjame decirte que Dios utiliza eso para mostrarte que tu fe no murió. Mostrarte que tu fe puede volver a crecer y que tu paciencia puede seguir siendo trabajada. Punto 2. El contratiempo de Dios quiere hacerme paciente. El contratiempo tiene un sentido. Iglesia, lo que sucede tiene un sentido. Lo que pasa tiene un sentido. Y es el de desarrollar paciencia en nosotros. Nuestra fe, además de ser probada en aquello que sí esperamos, también es ejercitada a través de esos sucesos que no esperamos que pasen. Podés pensar que tenés una pelea difícil de luchar, que nadie es capaz de ponerse tus guantes para pelear contra lo que estás peleando. Pero déjame decirte algo, mientras peleas, ponete feliz. ¿Cuántos rostros felices? Miren al de al lado. Está re contento. Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades, porque eso produce paciencia. El suceso que no esperaba ya está, ya pasó. Pasó. Uno no puede hacer nada a veces. Lo que toca, toca.
Estamos hablando de situaciones que no son provocadas por nosotros. Hay una palabra que se llama negligencia, y cuando uno es negligente, recibe acciones y recibe consecuencias de una persona negligente. Estoy hablando de cosas que suceden. El suceso ya aconteció, no hay otra alternativa ante lo que estás viviendo, y a veces sentimos que estamos en un callejón sin salida, pero es Dios también diciéndonos: contentate porque tu fe está siendo ejecutada para alcanzar madurez. Miren lo que dice Santiago 1:4. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Hoy le decía a un chico que se requiere de la misma fuerza de voluntad el creer en Dios y el no creerle, el ser obediente o ser desobediente. Nada más que uno está más acostumbrado a ser desobediente o a no creer que a creer y ser obediente. Pero para las dos situaciones se requiere primero que nosotros demos un primer paso. Así que más o menos se requiere lo mismo, ser obediente que ser desobediente, creer o no creerle a Dios. Ahora, ¿qué es lo que espera Dios de ustedes, de nosotros, en la espera? Porque mientras las situaciones están pasando y nosotros tenemos que permanecer, tenemos que esperar, tenemos que tener fe, Dios también espera algo más de nuestro corazón y de nuestra vida. ¿Y saben qué es? Lealtad. Lealtad a Él. La definición de lealtad es alguien que guarda debida fidelidad. ¿Saben por qué lealtad? Porque en la espera del hombre y de la mujer, cuando Dios está trabajando la fe de uno quiere hacer las cosas a su manera. Uno quiere dejarlo todo. Uno quiere enojarse. Uno quiere gritar. Uno quiere dejarlo todo. Uno ya no quiere seguir peleando. ¿Y por qué digo lealtad? Porque es fácil seguir a Dios cuando las cosas van bien. Es fácil seguir a Dios cuando llegas a fin de mes. Es fácil seguir a Dios cuando la familia está bien. Es fácil seguir a Dios cuando toda tu familia está acá. Es fácil seguir a Dios cuando tenés un arca de 10 personas y todas te responden. Es fácil seguir a Dios en las buenas. Pero ¿qué tal hay de seguir a Dios cuando Él está probando nuestra paciencia? Cuando Él está probando nuestra fe en la espera. La fe de este pez payaso fue probada durante 1 hora y media de película, creyendo que iba a encontrar a su hijo. Y lo encontró. ¿Qué les quiero decir con esto? Santiago 1:6. Este no está, así que no se preocupen. Cuando se la pidan, habla de la sabiduría. Yo le tengo que pedir sabiduría a Dios para saber esperar. ¿Por qué sabiduría? Porque si yo no soy sabio en la espera, yo tiendo a decidir mal. Tenemos la tendencia a decidir todo lo contrario a lo que Dios quiere que decidan. Eso nos pasa a todos, así que no se preocupen. Nos pasa a todos. Pero miren lo que dice: asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro.
Hay muchas personas casadas acá, ¿no? ¿No? No quiero herir susceptibilidades ni nada por el estilo, voy a poner un ejemplo. Pero imagínense que la persona, su cónyuge, que tienen al lado, tiene la lealtad dividida. Le es 50% leal a usted y 50% leal a otras cosas. Imaginen que su cónyuge, su esposo, su esposa, esté solamente en las buenas con usted y no en las malas. Se me ocurren más ejemplos, pero hay muchos niños. Imaginen que su esposo o esposa están con usted solamente cuando tiene trabajo y cuando lo echaron, llegó la crisis. No se puede pretender nada de Dios en la espera si yo tengo mi lealtad dividida. Si yo mientras espero que Dios haga un milagro en mi economía, en mi familia, estoy pensando en volver atrás, estoy pensando en dejarlo todo, estoy pensando en tomar otra decisión que no lo incluyan a Él dentro del plan. Dice que no se puede esperar nada de Él si nuestra lealtad está dividida, porque somos inestables. Por eso dice la palabra que cuando ocurran dificultades, iglesia, cuando te pase lo que te pase, tenés que estar contento, pedirle sabiduría a Dios y ser paciente. Alégrense cada vez que viene una prueba, porque en esa prueba está el secreto para que la fe sea desarrollada, para que sean completamente maduros. Es triste ver cómo jóvenes vienen cuando no dan más y cuando se afirman, cuando están bien, se vuelven a ir. Todo el tiempo estuvieron pensando en volver atrás. Su lealtad estaba dividida. Es triste ver cómo familias enteras vienen, son bendecidas, están en las buenas y por no saber enfrentar las situaciones, los contratiempos se van. Recién cantábamos de volver a la casa del Padre. Es triste ver cómo los contratiempos no podemos identificar que cada uno de ellos Dios puede sacar algo bueno de eso. Es triste ver que solamente a veces vienen para que Dios haga algo. Y capaz que Dios no te va a dar el milagro, te va a dar paciencia. Capaz que Dios no te va a dar el trabajo, te va a dar ideas. Capaz que Dios no te va a dar el trabajo, te va a hacer trabajar en su casa. ¿Qué tal si cambiamos la forma de pensar y dejamos de esperar menos de lo que nosotros consideramos que tenemos que esperar y más de Él? Le vamos a encontrar sentido a cada una de las cosas que pasan. No digo una justificación, sentido en Dios. Esto me está pasando y esto me está haciendo mejor persona. No decidí ser denigrado, no decidí ser rechazado, no decidí ser burlado. No, yo no lo decidí, pasó. Pero eso me enseñó a ser más empático, a ser más amoroso, a incluir a las personas en vez de rechazarlas, encontrarles sentido al contratiempo. Y probablemente todos vengan acá con una petición, todos vengan a la iglesia por algún motivo. Todos vengan esperando algo de Dios. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Seguirían acá
años sin que Dios haga algo, sin que Dios haga el milagro que ustedes están esperando. El día que fallece mi cuñado, yo tenía a toda la familia de mi esposa acá adorando. Mi suegra ministrando a madres y había perdido a su hijo. Mi esposa ministrando a sus discípulas y había perdido a su hermano, por el cual habían orado mucho tiempo y muchos contratiempos pasaban. Muchos contratiempos sucedían y le encontraban sentido a cada uno de ellos. ¿Qué pasa, iglesia, de que si Dios no hace el milagro que vos estás esperando? ¿Qué pasaría? Lo que fue ejercitado en ellos es una familia con raíces tan profundas y tan maduros en la fe, de que hubieron más tormentas, de que hubieron más luchas y nada los pudo derribar. ¿Y saben qué es lo que yo creo y conozco que ellos siguen esperando? Porque siguen teniendo fe en la espera, sabemos que nos vamos a reencontrar. Quizá lo que uno quería acá en la tierra era un milagro. Sin embargo, Dios utilizó ese contratiempo para seguir desarrollando fe en que sabremos que en algún momento nos vamos a reencontrar, encontrarle sentido a lo sucedido. Yo quiero que ustedes donde estén ahí cierren sus ojos y piensen en lo que los estuvo afectando en este tiempo. Piensen en lo que los estuvo queriendo derribar. Padre, yo te pido que en esta noche podamos identificar, Señor, que son aquellas cosas, papá, que nos quieren hacer, Señor, que ya no tengamos fe. Padre, que son aquellas cosas, Señor, que es esa enfermedad que se despertó, que quiere quitar mi fe. Que es esa adversidad de mi matrimonio que de repente salió y me hacen pensar que ya no hay nada por delante. Padre, yo no voy a orar para que hagas milagros, yo voy a orar para que tus hijos encuentren tu voz y tu sentido en sus contratiempos, tu voluntad en cada adversidad que están pasando, Señor. Yo hago una invitación al altar a todas aquellas personas que saben que en este tiempo, que saben que están viviendo adversidades, que no entendían el porqué, que no entendían por qué estaba pasando lo que está pasando. Y vamos a orar para impartir fe en ellos. El equipo de líderes va a orar para impartir fe. Padre,
Tú nos has dado una medida de fe, Señor, para que sea ejercitada, Dios mío. Tú nos has dado una medida, Señor. Oh, Sherekei Aramamarazoa.